Mi nombre es Quiteria Franco, coordinadora de Unión Afirmativa de Venezuela. Les voy a comentar unos 3, 4 puntos sobre la situación de las personas LGBTI en Venezuela en el marco de esta situación inesperada de la pandemia del COVID-19. A mí, principalmente, una de las cosas que me preocupa es la salud mental de las personas LGBTI, que sabemos que en el país no hay cifras de ningún tipo. Estudios en otros países, estudios internacionales, inclusive por la OMS, hablan de la propensión que existe entre las personas LGBTI, sobre todo jóvenes, adolescentes, a la depresión, al suicidio y a la inestabilidad emocional. Esto podría agravarse en situaciones en las que estamos forzados a permanecer en el hogar, y el hogar también, yo diría, es el segundo punto que me preocupa, porque el hogar no necesariamente es un ambiente amigable para las personas LGBTI jóvenes, inclusive adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque podrían verse como objetos y víctimas de violencia y mayor discriminación proveniente del rechazo que existe en el hogar por parte de algunos familiares, ya sea la mamá, el papá, algún tío, algún primo, alguien que dentro del ambiente en el que viven las personas LGBTI podrían verse con mayor exposición a violencia, discriminación, inclusive a ser echados de su casa en medio de estas circunstancias. El tercer punto que me preocupa es las características de las personas LGBTI por ser siempre sujetos de estigma y discriminación debido a su orientación sexual, su identidad o expresión de género, tienden a moverse mucho más en ambientes de informalidad laboral, es decir, pocas veces tienen acceso a empleos formales, o a menos que oculten su orientación sexual. Es casi que imposible ocultar la identidad de género, pero esto obliga a la mayoría de las personas LGBTI a desenvolverse en la informalidad. En el país hay un 80, 60, 80% de informalidad, que es de la mayoría de la población, y eso obviamente incluye a las personas LGBTI que usualmente se dedican a la peluquería, al trabajo sexual, trabajos muy informales, muy puntuales, carpintería, diseño, y eso obviamente son empleos que están muy limitados hoy en día, ¿no? Eso además les genera muy bajos ingresos y que obviamente redunda en una mala alimentación. Todo eso es un escenario muy, muy difícil para las personas LGBTI en estas circunstancias, ¿no? Otro punto es la discriminación que existe en los centros de salud. Eso no es nuevo y es la discriminación que sufren por ser debido a su orientación sexual y su identidad de género. Esa discriminación en estas circunstancias, que ahora se agrega el estigma y la discriminación que se está dando hacia toda aquella persona que se contagia de COVID, podría incrementarse entonces esa discriminación hacia las personas LGBTI, ya no solamente por su orientación sexual y su identidad de género, sino también por ser portadores del COVID o haberse contagiado del COVID. Esto sin dejar de recordar que existe una situación preexistente de discriminación en el país, de no protección y de no reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en el país. Aquí no existe una ley amplia que ampare a las personas LGBTI contra la discriminación y sancione a todas aquellas personas que ejercen esa discriminación. No hay protección para las parejas conformadas por personas del mismo sexo y no se le reconoce la identidad a las personas trans o las personas intersex. Pero hay un último punto que quiero mencionar, que es la situación de
las personas LGBTI en situación de movilidad humana, entiéndase, como migrantes, como refugiados, como solicitantes de asilo, ¿no? Quienes ahora fuera del país están siendo objeto de expulsión de los alquileres por no poder pagar, además del despido de sus trabajos y en muchas ocasiones la negación de servicios de salud, porque para acceder a estos servicios deben tener un estatus de regularidad en el país. Y como esto en muchas ocasiones no es posible o no es expedito, pues esto aumenta la vulnerabilidad de las personas LGBTI en situación de movilidad humana. Entonces es un escenario muy complicado que obviamente requiere de la voluntad política de otros estados, la voluntad política en el país y la creación de políticas y medidas con un enfoque diferencial hacia de género y hacia las personas con diversas orientaciones sexuales, identidad y expresión de género.